hace millones El de Chavo dólares. del Ocho es conocido mundialmente por muchas cosas. Sus chistes que pueden hacer reír a cualquier persona alrededor del mundo, lo familiares que pueden llegar a ser las situaciones, y en especial ese capítulo en el que se van de vacaciones a Acapulco. Fue un programa que arrasó con todas las barreras sociales y culturales habidas y por haber. Y no solamente en Latinoamérica, ya que llegó a ser traducido a 50 idiomas diferentes, incluido el japonés. De hecho, puedes encontrar un capítulo del Chavo con su traducción oficial al japonés en YouTube, y verlo es una experiencia De hecho, eso es mentira, solo es un fan, weón. extrañamente surrealista, en especial cuando el Chavo dice Girafales Sensei y Poppy Spoon. Yo no soy capaz de ver el capítulo completo sin antes sufrir un aneurisma, pero si decides aventurarte a ese extremo tan extraño del internet, tal vez te pueda ayudar nuestro sponsor del día de hoy, una buenísima aplicación Urimark llamada Traductor U. de pana, weón. Y te traduce figuras que conozco. Son muy distintos a 5,000 pesos para un colombiano, por ejemplo. Así que las veces que recibíamos información concreta de los gastos en la vecindad eran algo contadas. Algo que seguramente recuerdas es que uno de los chistes habituales del programa era ver lo que hacía Es que don Ramón era pobre. Ramón porque le debía 14 meses de renta al señor Barriga. A veces se escondía, a veces encontraba trabajos bien raros y por lo general era algo que utilizaban para darle un empujón inicial a la trama del episodio. Y también nos lleva a la pregunta del día de hoy. ¿Cuánto debía don Ramón exactamente? Esto no es solamente calcular cuántos son 14 meses de renta, que de por sí es bastante difícil porque tenemos que deducir exactamente cuánto pagaba y para eso saber dónde está la vecindad y así, sino que también tenemos que ver si alguna vez don Ramón pagó o si le perdonaron la renta o si el costo aumentó o qué. Así que tenemos bastante trabajo por delante. Algo bueno es que no tenemos que destruirnos el cerebro intentando descubrir Weón, don Ramón alguna vez tuvo plata. Así como, o algún episodio así como don Ramón se hace millonario, weón. en qué época Algo así. transcurre el Chavo. Para Era un explicar la weá, show supongo. bastante contemporáneo. Así como don Ramón gana mucha plata y se lo gasta en pura weá. ¿Existió, weón? Y fue producido durante la década de los 70s. Sus episodios van de 1971 al año nuevo de 1980, lo que nos da un rango de tiempo bastante conveniente. Ahora, lo primero es descubrir cuánto costaba un mes de renta, y como ya dije, para poder saber cuánto cuesta un mes de renta en la vecindad, tenemos primero que definir dónde queda la vecindad exactamente, lo que será impresionantemente jodido, aunque no lo creas. Pero antes de llegar a la parte jodida, empecemos por Bien lo Puebla porque es la única ciudad de México que conozco. más fácil. Sabemos que la vecindad está en la Ciudad de México, gracias al episodio en el que todos van a Acapulco. Aquí, cuando el Chavo llega a Acapulco y se encuentra con la Chilindrina, ella le pregunta que cómo llegó, y el Chavo dice que lo trajo el señor Barriga. La Chilindrina le pregunta que si fue el Botellón con patas, y cuando el señor Barriga pregunta que quién es Botellón, la Chilindrina responde que es un viejo gordo que tiene una vecindad en México. Esto, para los que no vivimos en México, significa que la vecindad queda en México DF, como ¿Por qué? antes se le decía a lo que Weón. hoy se conoce oficialmente como Ciudad de México. Y bueno, hasta ahí llega lo fácil. Verás, la vecindad es en realidad una representación de las vecindades de clase media o media baja en la Ciudad de México en los 70s. No es una vecindad real, dentro de un barrio real. Pero a pesar de eso, tenemos varias pistas que nos pueden dar una idea de dónde quedaba, más o menos, la Yo vecindad. siempre pensé que hubiese sido bacán vivir la vecindad. Es que un formato culiado que no se ve, po, Del weón. Un formato Chavo. culiado de casa. En el Planificación de episodio casa, que El no se ve. Perrito Callejero, el Chavo sale de la vecindad Como a que es muy cerrado, todo es bacán. Es como una mini plaza personal. buscar un Así que, perrito, y cuando juega con uno que encontró, el perro lo muerde. Cuando encuentra a la Chilindrina y a Kiko, les dice que el perro lo mordió en la avenida Insurgentes, así que sabemos con seguridad que la vecindad queda a unas cuadras de la avenida, ya que el Chavo seguramente no atravesó media ciudad después de ser mordido por un perro. Pero si existe eso en Chile, nunca lo he visto, weón, de verdad. En el Nunca episodio lo he visto. Don Ramón en la escuela, Kiko dice que cerca de su casa pasa un metro que hasta parece ferrocarril, así que ya tenemos algunas pistas Si existen, puta, yo ni idea, po, weón. El Linares no, al menos Linares no, po, weón. concretas. La vecindad queda en un barrio clase media o media baja, cerca de la avenida Insurgentes y también cerca de una estación de metro. Lo que más nos ayuda es la mención del metro, porque en la década de los 70 solo se había inaugurado las líneas 1, 2 y 3, y nos vuelve mucho más simple la búsqueda. De hecho, podemos reducir mucho más nuestros requisitos de búsqueda si ponemos atención a lo que dice Kiko. Él no está hablando de una estación de metro,
De hecho, esa pequeña frase nos ayuda de dos formas. Él dice, cerca de mi casa pasa un metro que hasta parece ferrocarril. Él no habla de una estación como tal, sino de que el metro pasa cerca de su casa. ¿Cómo Además, llegamos a esto, culiao? para que parezca ferrocarril y Kiko lo Adelantaba un poquito, weón, o se me enojan, a pueda ver. ver pasar, muy seguramente debe ser una parte Culiao, del no sé si metro quiero que saber pasa cómo- por la superficie. ¿Cuánto Así debe, que po, weón, por estamos favor, buscando, además, Claro, weón. un tramo del metro que esté en la superficie y que quede relativamente cerca de la avenida Insurgentes. Bueno, en esa época el único tramo del metro que iba por la superficie, o sea, no subterráneo, era el que iba en la línea 2, desde San Antonio Abad hasta Tasqueña. Este anda de forma paralela a la avenida Estamos viendo un doxeo del chavo. Insurgentes. ¿Y les parece aunque bien? el punto más ¿Y les cercano es parece por el correcto, tramo de weón? San Antonio Abad. Después de todo lo que hemos Así hablado, que de el Morales y punto weá, óptimo sería con en respecto al algún lugar en doxeo. la colonia Doctores, entre la avenida Insurgentes y el último tramo de superficie del metro en esa época. Ahora solo necesitamos algo que nos ayude a confirmar el lugar. Esto fue lo más difícil de encontrar para mí, pero resulta que sí sabemos el nombre de la escuela a la que va el chavo, gracias a un cómic publicado el ¿Pero el 15 chavo de del colegio? Ah, sí, po, weón. Ah, ya soy tonto. Espera, disculpen. junio de 1974, titulado ¿Por qué eso me Un lleno? día en clases. Sí, en esa época el chavo tenía cómics, y en la página número 6 del cómic podemos ver el nombre de la escuela. Se me Escuela había olvidado la existencia del colegio, el chavo, chavo. Benito Juárez. Y convenientemente, la escuela primaria Benito Juárez, una de las primeras escuelas primarias públicas de la Ciudad de México, está literalmente a 5 cuadras de la colonia Doctores. Y por si te quedaba duda, tras más investigación, descubrí que Televisa Chapultepec, el estudio en el que se grabó El Chavo del Ocho, queda en el lado norte de la misma colonia Doctores. Entonces, ya que sabemos que queda allí, ¿cuánto costaba la renta en un lugar así? Esta Weón. pregunta no es tan fácil de responder. Verás, No logró, hace culiao. unos años, un estudio de una inmobiliaria quería responder esta misma pregunta. ¿Cuánto costaba la renta en la vecindad del Chavo? Concluyeron que la renta en un lugar así, en los años 70, era de $63 mensuales de la ¿Qué? época. Y todo eso está ¿Y muy ajustado a la bien, inflación? pero se les olvidó hablar de la inflación. La inflación en la historia de México es un tema tan ridículamente extenso que retrasó la salida de este video durante 3 días, y después de leer y leer y leer sobre el tema, decidí que lo mejor sería resumirlo y explicar por qué la historia del peso mexicano nos vuelve la vida 1.000.000 de veces más jodida. No, Pasa no que haga entre eso, 1970 por y favor. 1980, No. la década en la que transcurre el Chavo, el valor del peso comenzó a cambiar. La década siguiente dio una inflación descontrolada, tan descontrolada que en 1992 entró el nuevo peso, el peso actual, cuya equivalencia con el viejo peso era de Ya 1.000. dijimos que no iba a adelantar. Se han quejado mucho de que adelantó la web, de que no terminó ni una mierda, y que se enojan si lo saco. En español, Entonces, eso weón- significa que si no contamos la inflación, Ya, pero ¿cómo no lo va a poder ajustar nomás la inflación? Así como no puede ser tan difícil, po, weón. 500.000 viejos Wea. pesos son equivalentes a 500 pesos en la actualidad. Aclaro que esta equivalencia cuenta para 1991. Hacia 1970 el peso no estaba tan inflado, y la equivalencia de un peso de la década de los 70 a un peso actual va de 1 a 3, más o menos, no de 1 a 1000. Espera, ¿no pueden escribir monkeys? Escribían monkeys. Monkeys. Escribían monkeys. A ver, ¿no pueden escribir Entonces, monkey? además de que ¿No tenemos pueden escribir monkey? Ah. ese pequeñísimo detalle Ah, era otra wea, pensé que era monkeys. Mankind. con la equivalencia, resulta que la inflación de la década de los 70s, junto con una subida aumentada en el salario mínimo, hacía que el precio de la renta subiera gradualmente. Entonces, la respuesta no es tan fácil como decir son $63 al mes y ya. Y por eso es que no mencioné algo que es bastante importante. O al menos parece, si no conoces esa información. En el episodio de 1978 titulado El dinero perdido, se nos dice exactamente cuánto cuesta un mes de renta. 100 ¡Me estáis weyando! Entonces, ¿por qué chuche? ¡Qué hijo de puta, man! pesos. Entonces, don Ramón debía 1.400 pesos, ¿no? Weón, era... Esto era un tweet, de verdad, esto era un tweet. Es increíble. Pues esto no tiene sentido. 100 pesos de 1978 son apenas 293 pesos mexicanos actuales, después de calcular contando la inflación y el cambio del viejo peso al nuevo peso. Además, el cálculo hecho por la inmobiliaria era de $63, y $63 en esa época eran 1.430 pesos, no 100. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Sí, sabemos que el precio de la vivienda era mucho menor al actual, pero ¿100 pesos mexicanos? ¿En serio? El salario mínimo diario en 1978 era de 102 pesos. Entonces tenemos tres opciones. O la vivienda era exageradamente barata, o este es un chiste y nada más, o el señor Barriga no le subió el precio de la renta en los últimos años. Y la verdad, yo creo que es una mezcla de todas las opciones. Sí, esa es una renta súper barata estando en la colonia Doctores. E incluso para su tiempo era bastante económico. Pero está dentro de lo posible que el señor Barriga le haya tenido misericordia a los que vivían en su vecindad. Y creo que tenemos una prueba de eso. En el mismo cómic de antes, Un día en clases, tenemos un personaje original, el Güero, que vive en la vecindad con todos los otros personajes. En este mismo cómic, él menciona que le subieron la renta a su mamá de 50 a 60 pesos y que debe 10 meses. Entonces tenemos confirmado que la renta era bastante barata. Algo muy curioso es que entre la salida del cómic y la salida del episodio del dinero perdido hay 4 años, y para llegar a 100 pesos mensuales, el señor Barriga hubiese tenido que subir la renta de a 10 pesos exactos por año. Lo normal sería que lo subiera a una velocidad mayor, pero ya que se aguanta que le queden debiendo la renta. Weón, nos mamamos este día entero por la chucha. No se me hace raro que también decidan no cobrarles tanto. Weón, si yo hubiese estado al mando de esta mierda, hubiese durado 2 minutos. O sea, yo les digo al tiro nomás, weón. Que las personas de para que vean que ustedes cuando tienen el control, todo se derrumba. Y cuando yo tengo el control y el poder absoluto, todo está bien. No son yo lo manejo muy bien. Muy altos. Entonces, si el señor Barriga aumenta la renta cada año de a 10 pesos y don Ramón debe... Bueno, hubiésemos visto 4 videos más, así se lo juro. meses de renta, estos son alrededor de 1,300 pesos para el episodio del dinero perdido. 12 meses a 90 pesos, o sea, un año, y 2 a 100. En el mejor de los casos, después de que la renta subiera 10 pesos al pasar el año. Si promediamos teniendo en mente el aumento de la renta y que don Ramón se va a buscar fortuna en 1981, podemos definir... No lo hubiera subido aquí, chuchas. Si yo estuviera en control de ver esta wea, hubiese esquipeado hasta acá, pim pam, hubiese visto un billete, pim pam, clic. Estamos, visto, ¿cuánto es? 100 pesos, me retiro, pero chat, con un grado de seguridad, a eso me refería, ustedes son tontos. Bastante bueno, ¿cuánto debía en el momento en el que ustedes se fue? Ustedes son tontos, ustedes no entienden. 1800 Increíble. y 1900 no pesos mexicanos. Esto es teniendo en mente que la renta aumentó a 130 pesos para 1981 y que sabemos que siempre le perdonaban meses de renta y pagaba de a un mes para que quedara debiendo exactamente 14 meses. Es posible que por la inflación que se vio desde 1980 la renta hubiese subido un poco más, pero su deuda total sería alrededor de 2,100 o 2,200 pesos, en el peor de los casos, que en pesos actuales son alrededor de 3,400. Es decir, $176 por 14 meses de renta. Bien, ¡vamos! Bien barato. ¡Vamos! Así que espero que este video te haya gustado, porque me demandó muchísimo tiempo. Y la verdad, esto de la economía no es una pasión que tengo yo. Pero aún así me gustó investigarlo. Bueno, y en especial eso de probar una inmobiliaria que están equivocados. O algo así. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Ya. Recuérdeme nunca más ver un video de este weón. Nos metió el relleno por todos lados, weón. Está bien, sí, weón, es su arte. ¿Sabes qué? Es su arte, ¿sabes qué, weón? Está bien.